Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Como habíamos quedado, van un par de videitos de forma tal de que tengan a mano algunos ejemplos de resolución de problemas, que los puedan mirar todas las veces que les hagan falta. Después, por supuesto, quedan habilitadas las consultas vía foro o vía mensaje. Y también un poco en función de lo que ustedes me escriban, termino de definir exactamente qué es lo que vamos a hacer en la clase del jueves, en donde seguramente lo que vamos a mirar es vamos a ver alguna especie de mirada sintética, mirada transversal de los distintos contenidos que hemos estado viendo y analizaremos algunos ejemplos de ejercicios de parcial, que no van a ser muy distintos de las cosas que ustedes vienen haciendo hasta ahora, pero uno siempre se queda más tranquilo si ha visto algunos ejercicios de parcial y sabe de qué se trata. Eh, Bien, yo voy a tomar algunos ejercicios ahora simplemente para mostrarles algunas resoluciones posibles. Elegí acá, el primero con el que voy a trabajar es el 4.9 de la guía, obviamente, dinámica, porque me va a permitir comentar brevemente algunas cositas. Es una buena excusa para empezar a trabajar. Les recuerdo cómo era. Yo lo dibujo, después me corro para que vean bien el pizarrón. El ejercicio tiene una rampa. Bueno, está un poco exagerado el ángulo, tiene menos ángulo en el dibujo, pero no importa. Es de 30 grados. Sobre esa rampa hay una caja que con una polea está unida a una segunda caja que está sobre la parte plana. ¿Sí? Este es un ejercicio de la parte sin rozamiento todavía, así que acá no tenemos rozamiento. Lo que tenemos son los datos de que esto es una masa de 10 kilogramos, esto es una masa de 5 kilogramos. Por supuesto tenemos gravedad. Queda justo la luz en el medio. Voy a intentar resolver el ejercicio un poquito más allá para que no quede justo, si al menos se ve un poquito mejor. Eh, Y bueno, lo que pregunta el ejercicio, lo que dice el ejercicio es que esta figura, los elementos de esta figura no tienen rozamiento, no hay rozamiento entre bloques, el piso, y aclara que la cuerda es ideal. Y ahora nos vamos a detener un segundito en qué significa que la cuerda sea ideal, y nos pide que calculemos la tensión en la cuerda y la aceleración en los bloques. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre primero y ahora nos vamos a detener un ratito en qué significa que la cuerda sea ideal, que es el caso en el que vamos a trabajar siempre, ¿sí? Yo hoy les voy a hacer una pequeña demostración para que vean qué implica que la cuerda sea ideal. Una vez que uno tiene esa demostración hecha, de ahora en adelante siempre las cuerdas van a ser ideales y siempre van a cumplir con esta propiedad, ¿sí? Entonces pensemos un poquito el diagrama de cuerpo libre de este problema. El cuerpo de arriba es bastante, bueno, los dos son bastante directos, pero vamos a mirarlo, ¿no? El cuerpo de arriba tiene una fuerza que le está haciendo la soga, que está hacia allá, tiene el peso y tiene la normal. No tiene rozamiento. Entonces vamos a poner el peso, esto es la normal, y las fuerzas que hacen las sogas, uno la puede llamar como se le antoje, pero estándar, normalmente en física la llamamos tensiones. Entonces la fuerza que hace una soga la vamos a llamar la tensión. ¿Cómo es la tensión sobre este cuerpo? Y este cuerpo en el dibujo es el cuerpo 1, vamos a llamarla tensión 1. ¿Sí? Después tenemos el segundo cuerpo. El segundo cuerpo está sobre la pendiente y por lo tanto tiene el peso, vamos a llamarlo pues, peso 2 y este vamos a llamar peso 1 para distinguirlos, normal 1, si no vamos a hacer las mismas letras para todas las cosas y eso no corresponde. La superficie le ejerce una fuerza normal y por supuesto hay una tensión que le hace la soga que lo está estirando hacia arriba. Como por ahora no tenemos ninguna información sobre las tensiones, no nos queda otra más que ponerle letras distintas, porque no tenemos datos sobre qué pasa con ellas. Van a ver que una de las conclusiones que vamos a sacar en un ratito, cuando impongamos las condiciones de que es una soga ideal, lo que vamos a ver es que las tensiones terminan siendo las mismas, y eso es lo que nos va a ocurrir de ahora en adelante. Cuando tengamos una soga, vamos a decir, si es ideal, la tensión es siempre la misma a lo largo de toda la soga. ¿Sí? Eh, y uno podría decir, bueno, a ver, incluyamos la soga como parte de este problema, que es lo que no vamos a tener que hacer cuando la soga sea ideal. Pero como es la primera vez, vamos a incluirla explícitamente. Supongamos que tenemos la soga, no sé, la dibujo así.
Pongámosle, ¿no? Esta es la parte de la soga que da al cuerpo 1, esta es la parte de la soga que da al cuerpo 2, ¿sí? Y esta soga, fíjense que si está pegándole un tirón al cuerpo 1, significa que el cuerpo 1 le está pegando un tirón a ella, ¿no? Por una cuestión de acción y reacción. Así que esa tensión 1 que está aplicada sobre el cuerpo 1 también va a estar acá aplicada sobre el cuerpo 2, ¿sí? Mientras que esta, lo mismo. Si este extremo de la soga es el que le estaba pegando el tirón para allá al cuerpo este, pues ese cuerpo le estará pegando un tirón para allá a la soga, ¿sí? Bien, entonces me voy a detener un ratito en el tema de la soga, así nos sacamos de encima la parte de soga ideal y seguimos. Si yo escribiera la ecuación del movimiento de esta soga, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de que estamos usando un eje X que está acompañando, ¿no? Nuestro eje X acompaña la forma del problema, así que todo esto está sobre el eje X. Quiero decir, estas dos fuerzas, si bien están dibujadas en direcciones distintas, en la práctica están sobre el mismo eje en términos de cuál es el movimiento que le están haciendo hacer a esta soga, ¿no? Entonces, yo escribiera la ecuación de Newton para la soga, ¿qué me queda? Me queda que la tensión 2 en X, ¿no? Menos, vamos a aclarar que estamos en X. La tensión 2 menos la tensión 1 tiene que ser igual a la masa de la soga por la aceleración. Tiene que ser igual a la masa de la soga, vamos a escribirlo más claro, masa de la soga por la aceleración en X. ¿Sí? Bien. ¿Dónde aparece la idea de que la soga es ideal? Que una soga sea ideal quiere decir, primero que es inextensible, o sea, no es un elástico. La soga tiene siempre el mismo tamaño. ¿Sí? Eso es importante, pues si fuera extensible, las aceleraciones en distintos puntos podrían valer distinta cosa. Pero al ser una soga estricta, una soga rígida, o sea, no se estira, entonces la aceleración vale siempre lo mismo en todos sus puntos. Eso es lo primero que decimos cuando decimos que es ideal. Y el segundo punto es que decimos que la masa de la soga es terriblemente pequeña respecto de las masas de los objetos en juego, ¿sí? O sea, que no es significativa en el problema la masa de la soga, ¿sí? Eso es una aproximación, por supuesto, porque las masas de las sogas algo pesan, digamos, algo de masa siempre tiene la soga. Eh, pero, no sé, si yo tengo una soga cuya masa es de, no sé, 200 gramos y estoy trabajando con objetos cuyas masas, perdón, son, no sé, bueno, acá 10 kilos, 5 kilos, bueno, por ahí puedo decir que los 200 gramos de la soga son bastante poco significativos, ¿no? Entonces, si estoy en un caso así, en el que puedo despreciar la masa de la soga, entonces podemos hacer la aproximación de decir, en el contexto de este problema, la masa de la soga es como si fuera cero, o sea, es despreciable respecto de las otras cosas, ¿sí? Entonces, la combinación de masa aproximada por cero y que la soga es inextensible, a eso es a lo que llamamos que es una soga ideal, ¿sí? En ese contexto de una soga ideal, fíjense que si la masa es igual a cero, todo este término de acá me queda igual a cero. Y si todo este término de acá me queda igual a cero, entonces, o sea, si todo esto es igual a cero, entonces me queda que esta T1 la podría pasar sumando por el otro lado y me queda que T2 es igual a T1. ¿Sí? Que es lo que les había dicho al principio. En el caso de una soga ideal, no me tengo que andar preocupando por ponerle nombres distintos a las tensiones, porque la tensión va a ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces esa va a ser nuestra primera conclusión y es una cosa que ustedes pueden usar en los ejercicios. Con eso en vista, lo voy a escribir acá el costadito para ahorrar un poco de pizarrón. Lo escribo acá. Como esto es cero, entonces T1 termina siendo igual a T2. Sí, bien. Con eso en vista, vamos a ahora sí entonces escribir las ecuaciones de Newton de estas dos cajas y vamos a calcular tensión, aceleración y cosas. Las otras cosas que nos piden. Muy bien. Empecemos a escribir para el cuerpo 1 en el eje X. Cuerpo 1, eje X. En el eje X lo único que tiene el cuerpo 1 es la tensión, pero ahora la vamos a llamar tensión directamente, no tensión, ¿no? Entonces me queda que la tensión es igual a la masa del cuerpo, o sea, por la ecuación de Newton, ¿no? La suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La tensión es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración en X. En el eje Y es este eje de acá,
me queda que la normal 1 menos el peso en 1 es igual a la masa 1 por la aceleración en I. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar un poquitito, ya que estamos. En I, este objeto no se está moviendo y por lo tanto esta aceleración vale 0. ¿Sí? Y por lo tanto, todo este término me da 0. Y si todo este término me da 0, entonces este peso que está restando lo puedo pasar sumando y me queda simplemente que la normal 1 es igual al peso 1, que es lo que nos suele ocurrir en la mayoría de los problemas, ¿no? Cuando no hay movimiento en este eje, el peso y la normal terminan siendo iguales. Bien, perfecto. Seguimos, para el cuerpo 2. Ecuación en X para el cuerpo 2. La X es esta dirección, ¿no? ¿Se acuerdan? Este es el eje X, ahora que estamos en la parte torcida, en la parte en pendiente, esto es el eje X, y esto es el eje Y. ¿Verdad? Bien. Entonces, sobre el eje X, ¿qué tenemos? Mirando en la parte positiva, vamos a tener la proyección sobre el eje X del peso 2. ¿Verdad? O sea, vamos a tener el peso 2 en X, va a estar con componente positiva, menos la tensión. Y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en X. ¿Sí? Mientras que en Y, en este eje de acá, lo que tenemos es la normal 2 como positiva, menos la componente Y del peso 2i, y esto tiene que ser lo mismo que antes, igual a la masa por la aceleración en I, pero como la aceleración en I es igual a 0, porque este objeto no se está moviendo en esta dirección, eso me va a dar 0. Ya me ahorro un paso, es lo que hicimos acá arriba. Me da 0. Y entonces de vuelta, esto me queda que la normal 2 es igual al peso 2 en I. ¿Sí? Entonces, las componentes en I no me aportan mucho, ¿no? En este problema particular. ¿Cuándo sería más importante que le preste atención a las componentes I si tuviera rozamiento? Porque si tuviera rozamiento en este problema, necesito usar la normal para poder calcular el rozamiento. Entonces ahí le voy a prestar un poquito más de atención. Pero en estos problemas en donde no hay rozamiento y el objeto no se está moviendo en el eje Y, medio como que esto es lo único que voy a encontrar, que la normal es igual al peso o que la normal es igual a la componente correspondiente del peso cuando tengo una proyección de fuerzas, ¿sí? Concretamente, lo que yo tengo que hacer ahora entonces es trabajar con las X, con las coordenadas en X. El problema en particular me pide que encuentre la tensión de la cuerda y la aceleración de los bloques. O sea, la tensión de la cuerda y la aceleración de los bloques. La tensión de la cuerda y la aceleración de los bloques. Son dos incógnitas. Por suerte tengo dos ecuaciones que contienen esas incógnitas. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, es un sistema que voy a poder resolver sin problema. ¿Cuál es el que resuelvo primero? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se acuerdan el que ustedes quieran? Hay muchas formas de resolver sistemas de ecuaciones. Yo voy a usar, ya que acá tengo despejada la tensión, voy a aprovechar para despejar la tensión de esta otra ecuación y voy a igualar las dos ecuaciones. Me parece que es lo más práctico. Eh, o no, ni siquiera. Ya que acá tengo despejada la tensión, la voy a meter acá dentro. O sea, voy a sustituir esta t que está acá, la voy a sustituir por esta expresión que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Tomo la expresión 2x, ¿no? Trabajo con la 2x acá. Me quedaba que el peso 2 en x menos la tensión, y la tensión es esto que está acá arriba, es la masa 1 por la aceleración en x. Esto tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración en x. ¿Sí? Y recuerden que acá lo que yo quiero averiguar es la aceleración, porque las masas las tengo, son datos, y el peso también, porque no lo tengo directamente, pero lo puedo calcular, porque tengo cuánto vale la masa de cada objeto y sé cuánto vale la gravedad, así que si tengo esos datos ya, la masa perdón, el peso es como si lo tuviera, lo podría calcular y vamos bien. Entonces, lo que yo quiero calcular ahora es la aceleración. Fíjense, antes de que siga adelante, ustedes tienen números en este cuenta, en este ejercicio. Por lo tanto, si ustedes quisieran, podrían, en lugar de hacer toda la solución con letras, directamente ir poniendo los valores que ya saben. Ustedes pueden calcular cuánto vale, pueden escribir la masa, pueden escribir el peso, o sea, pueden escribir los valores de esto y ya ir resolviendo cuentas. A mí, personalmente, por una cuestión de
nada, de costumbre, me resulta más fácil resolverlo primero en letras y hacer las cuentas recién en el último paso, ¿sí? Pero eso es porque me gusta más a mí resolverlo algebraicamente. Si a ustedes les resulta más cómodo, directamente van resolviendo paso por paso con números y no hay ningún problema. Acá recordamos entonces, quiero despejar la aceleración. Tengo dos términos con aceleración, por lo tanto tengo que juntarlos para poder despejar. Me conviene este término que estoy restando pasarlo sumando para este lado. Entonces me va a quedar que el... Y ya que estoy para, pues se me está acabando el pizarrón, me voy salteando un paso si no me molesta mucho. Este peso 2 en X podría yo escribirlo como corresponde, ¿no? ¿Cómo será el peso 2 en X? Veamos. Según nuestro sistema, este ángulo de acá es el que vale 30 grados, ¿no? Según el que tenemos acá, ese ángulo vale 30 grados. Es este. Y en este dibujo, este ángulo es este ángulo de acá. O sea que ese ángulo vale 30 grados. Sí, esto ya lo vimos en una de las clases teóricas. Si no, bueno, tracen algunos triángulos y van a ver que eso es así. Entonces, si este ángulo vale 30 grados, y yo ahora estoy buscando cuánto vale la componente X, estoy buscando cuánto vale esta componente de acá, que es lo mismo que decir esta proyección de acá, ¿no? Entonces, esta proyección de acá respecto de este ángulo es el lado opuesto, y por lo tanto voy a usar el seno, ¿no? El seno de un ángulo es el opuesto sobre el hipotenusa. Entonces, esta componente de la opuesta voy a usar el seno. Entonces, ¿cómo me queda el peso 2 en X? El peso 2 en X, lo vamos a escribir por acá, peso 2. No sería nada. Peso 2 en X va a ser el peso 2 completo, el módulo del peso, multiplicado por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a usar acá en lugar del peso 2X. Ya pongo directamente ese número, ¿no? Esto va a ser el peso 2 por el seno del ángulo. Esto, ¿se acuerdan que lo iba a pasar sumando para este lado? Entonces me queda que eso es igual a masa 2 por aceleración en X más masa 1 por aceleración en X. ¿Sí? Bueno, cuando uno tiene una expresión de este estilo, esto es fácil de despejar, porque acá sacamos la aceleración como factor común, y entonces me queda aceleración por masa 1 más masa 2. ¿Sí? O sea, me queda la suma de las dos masas multiplicado por la aceleración que la saqué como factor común. Y entonces ese masa 1 más masa 2 lo puedo pasar dividiendo para el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces finalmente lo que esto me queda es el peso 2 por el seno por el seno del ángulo, dividido la suma de las masas. Masa 1 más masa 2. Todo esto es igual a la aceleración X. ¿Se llega a leer? Espero que sí. Bueno, ahora es cuestión de hacer las cuentas simplemente, ¿no? Pongamos, voy a borrar la primera parte como para poder hacer las cuentas ahí, ¿sí? Si les parece bien. Me dejo el dibujito para tener los datos y hago las cuentas acá abajo. Entonces veamos. La aceleración en X termina siendo el peso 2, ¿sí? Que es m por g, pero el peso 2 es este, es m por g, o sea, 5 kilogramos por 10 metros sobre el segundo cuadrado, ¿no? M por g. Esto es el peso 2. Módulo al menos del peso 2. Por el seno del ángulo, que es 30 grados. ¿Sí? El seno de 30 grados es 0,5. Y todo esto lo tenemos que dividir por la suma, vamos a hacer más prolitos con esto, el igual se pone a la altura de la rayita siempre. Y esto va dividido la suma de las masas, o sea, 10 kilogramos más 5 kilogramos. ¿Sí? Entonces hagamos esto rápidamente. 5 por 10, estos son 50 newtons.
Seno de 30 dijimos que era 0,5, o sea que es la mitad de esto. Y 10 más 5 es 15 kilogramos. ¿Sí? 50 por 0,5, esto es 25. O sea que esto es 25 newtons sobre 15 kilogramos. ¿Sí? No sé, acá podemos agarrar la calculadora y ver cuánto da, o simplificar un poquitito. Si simplificamos por 5, esto me da 5 y abajo me da 3, o sea, me da 5 tercios. 5 tercios es 1,66. ¿Sí? Entonces, esto me dice que la aceleración en X es 1,66 y este newton de acá es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. El kilogramo se simplifica con el kilogramo y me queda metro sobre segundo cuadrado, que es lo que corresponde para una aceleración. ¿Sí? Entonces, con esto hemos respondido a cuánto vale la aceleración de este sistema. Bien. Ahora, la segunda pregunta que me hacía el problema era, bueno, ¿y cuánto vale la tensión sobre la soga? Bueno, ahora que sé la aceleración, puedo agarrar alguna de las ecuaciones de acá arriba, donde esté la tensión, y despejarla. Por suerte, en esta ya está resuelto el problema, o sea, ya está despejado, simplemente resuelvo esa cuenta y ya está. Si no tuviera una expresión tan linda como esta y tuviera una más de este estilo, bueno, tendré que despejar la T, pero ya está. En principio, ahora como la aceleración la sé, es una cuenta que puedo hacer. Vamos a hacerla, puedo un poquito acá abajo. Si ya nos queda todo bien prolijito y bien hecho. Me hago un poco de espacio. Entonces, según esta expresión, que era la 1x, eso decía que la tensión es igual a la masa 1, que es 10 kilogramos, ¿no? Esto vamos a aclarar que acá estoy viniendo de 1x. Esta ecuación de acá. Tensión es igual a la masa 1, 10 kilogramos, por la aceleración, que es 1,66 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, multiplicar algo por 10 es simplemente correrle un lugar la coma, así que esto es 16,6 newtons. Esto es la tensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De qué me sirve, por ejemplo, saber la tensión? Bueno, porque si yo tengo una soga que tiene una cierta resistencia, es capaz de aguantar hasta cierta tensión, que es lo que le pasa a cualquier soga, a cualquier cadena, a cualquier cosa que uno quiera usar, yo podría decir, no sé, tengo una soga que aguanta hasta 50 newtons. Bueno, entonces este movimiento lo va a poder aguantar tranquilamente. Ahora, si yo digo, tengo una soga que aguanta 10 newtons, bueno, esto me dice que esa soga se va a romper, que no va a aguantar esta tensión. No, es eso, para entender un poquito mejor cómo funciona el sistema. Bueno, ahora voy a borrar esto y busco otro problema para hacer. Voy poniendo pausa mientras tanto. Bien, seguimos entonces ya con el pizarrón borrado. Voy a mirar ahora el ejercicio 411. Es un ejercicio sencillito, pero como es conceptualmente interesante, me detengo rápidamente en él. El ejercicio 411 dice que si aprieta un borrador de 400 gramos contra el pizarrón de manera perpendicular al plano del pizarrón, ¿sí? Y nos da cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático entre el borrador y el pizarrón y nos pide que calculemos cuál es la mínima fuerza con la cual lo tenemos que apretar a ese borrador para que no se caiga, ¿no? O sea, básicamente lo que me está diciendo es que tiene un borrador que está apoyado contra el pizarrón y me pregunta cuánta fuerza tengo que hacer acá para mantenerlo, cuál es la mínima fuerza que tengo que hacer acá para mantenerlo y que no se me caiga. ¿Sí? Eso es lo que me está preguntando. Y me pide que haga el diagrama de cuerpo libre en ese caso. Entonces vamos a mirarlo de costado. Supongamos que esto es el pizarrón, o la pared, o lo que fuere, y que esto es el borrador. ¿Sí? Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre de este objeto. ¿Sí? ¿Qué le pasa a este objeto? Yo lo estoy apretando para mantenerlo pegado contra la pared. Entonces yo le estoy haciendo fuerza hacia allá. Esta es la fuerza que le estoy haciendo yo. ¿Sí? Pero por supuesto, como con cualquier fuerza que yo estoy haciendo contra una superficie, la superficie me responde con una fuerza normal. Por lo tanto, este cuerpo está sufriendo una fuerza normal. ¿Sí? Además, por supuesto, esto tiene cierto peso. Y como hay rozamiento en esta superficie de acá, como esto es una superficie con rozamiento, y si yo no hiciera nada, este objeto tendería a moverse hacia abajo, entonces aparece una fuerza de rozamiento hacia arriba. Que en este caso, como el objeto no se va a mover, no queremos que se mueva, es una fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Bien, entonces escribamos rápidamente el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Perdón, escribamos las ecuaciones de esta situación.
en el eje X, pongamos que nuestro sistema de referencia es este, X e Y, ¿sí? Y que la G, por supuesto, como siempre. Entonces, en el eje X tenemos la normal positiva, la fuerza que yo hago negativa, entonces tenemos que la normal menos la fuerza, y este objeto, como siempre, no se mueve en esta dirección, así que es masa por aceleración, pero la aceleración vale cero, por lo tanto, esto lo hago rápido porque este paso es más o menos típico, ¿no? Masa por aceleración, pero la aceleración es cero, así que eso me da cero, y esto entonces lo que quiere decir es que la normal es igual a la fuerza, que es el dato que vamos a necesitar para poder resolver la otra parte del ejercicio. En el eje Y, ¿qué tenemos? Positivo, la fuerza de rozamiento, restado del peso, y esto es igual a la masa del objeto, que nos la daban como dato seguramente, sí, la masa del objeto, o sea, la masa del borrador por la aceleración, en este caso, ¿sí? Bueno, y entonces simplemente era cuestión de escribir. Escribamos con un poquito más de cuidado. ¿Cómo era la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento era el mu estático por la normal, por el módulo de la normal, en realidad, ¿no? Mu estático por el módulo de la normal, menos el peso, y el peso es la masa del objeto por la gravedad, ¿sí? Igual a la masa del objeto por la aceleración, ¿sí? Ahora fíjense que si este objeto, si este pizarrón, yo quiero que se quede acá cuando lo sostengo, lo que estoy diciendo es que quiero que tenga aceleración igual a cero, o sea, quiero que este objeto no se esté moviendo. Y por lo tanto, si este objeto no se está moviendo, lo que quiero es que esta aceleración en I sea igual a cero. Y por lo tanto, todo este término me da cero. ¿Sí? Si todo este término me da cero, eh, puedo pasar, por ejemplo, esto sumando para este lado y me queda mu estático por la normal. Me evito las barras de módulo para escribir menos. Ya quedó claro que esto es el módulo del vector, ¿no? O sea, mu estático por la normal igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? De donde me queda que la normal es igual a la masa por la gravedad y este mu estático pasa dividiendo. ¿Sí? Y como acá arriba habíamos visto que la normal era igual a la fuerza, entonces una vez que logro resolver cuánto vale la normal, ya sé cuánto vale la fuerza que tengo que aplicar, que si no me equivoco es la pregunta que me habían hecho. Coeficiente de rozamiento, tanto. Calcule la fuerza mínima que debe aplicarse para que el borrador no caiga. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la mínima fuerza que tengo que aplicar para que el borrador no caiga. ¿De acuerdo? Bien. Simplemente uno podría hacer las cuentas, ustedes, ya se las dejo a ustedes, es simplemente reemplazar, la masa era 400 gramos, vamos solo por las dudas, pues me dan la masa en 400 gramos, pero nosotros hasta ahora venimos escribiendo las masas en kilogramos, entonces hay que tener cuidado simplemente que si es 400 gramos, eso escrito en kilogramos es 0,4, ¿no? 400 gramos es 0,4 kilogramos, entonces esto es igual a 0,4 kilogramos por 10 metros sobre el segundo cuadrado, todo sobre el mu estático, que en este problema es 0,25. Todo sobre 0,25. ¿Sí? Bueno, 0,4 por 10 es 40. 40 dividido 0,25 es como dividir por 0,25, ustedes pueden hacerlo con la calculadora, es lo mismo que multiplicar por 4. Entonces, si esto me da, esto me da 0,4 por 10 es 4, perdón. 4 multiplicado por 4, esto me da que la normal es de, dijimos, 4 por 4, 16 newtons. ¿Sí? Fíjense de paso, ya sé que se han dado cuenta a esta altura, pero está bueno tenerlo siempre presente, que usamos la letra N con dos significados distintos, ¿no? Ojo, esto si ustedes quieren, para que quede más claro, lo que hemos calculado es el módulo de la fuerza normal, y esta es la intensidad, que es, o sea, acá la N es normal y acá la N es Newton. Lamentablemente, repetimos la letra. Y entonces esto dice que podemos calcular la fuerza. La fuerza tiene que ser 16 newtons. ¿Cómo sabemos que la fuerza es 16 newtons? Porque habíamos deducido acá arriba que la fuerza valía lo mismo que la normal. Bien, bueno, te los dejo para, como ustedes pueden pausar el video, yo avanzo simplemente, ustedes después pausan y miran el pizarrón todo lo que tienen ganas. Bueno,
Ahora vamos a hacer el ejercicio 4.13. ¿Sí? Otra vez, volví a caer toda la luz, que tanto soy. Si ustedes miran en la guía el 4.13, es este. ¿Sí? Este ejercicio lo tomo porque me parece interesante que vamos a tener que combinar alguna cosita dinámica con alguna cosita de cinemática. Lo que tenemos es que un objeto viene moviéndose en una superficie sin rozamiento. Ese objeto viene moviéndose, me dicen, con una velocidad de 22 metros por segundo, pero sea constante porque esto no tiene rozamiento. Tiene masa de 3 kilogramos. En un momento entra a subir por una rampa, con lo cual ya de por sí, aunque no tuviera rozamiento, este objeto seguiría frenando, pero además en este problema le ponen rozamiento. Me dicen que esta rampa tiene rozamiento. Y me dan el coeficiente. Me dicen que el coeficiente de la rampa, lo voy a poner por acá, es un mu dinámico de 0,19. ¿Sí? Entonces lo que me preguntan me dicen que la rampa tiene 12 metros, entonces lo que me preguntan es con qué velocidad llega acá a este punto. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, aparte me piden que haga diagramas de cuerpo libre, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer todas esas cosas. Me piden primero que haga el diagrama de cuerpo libre de la parte en la que el cuerpo está en la zona plana, sin rozamiento. Entonces vamos a hacer el primer diagrama de cuerpo libre. Tengo el objeto acá, que va moviéndose para allá, pero se está moviendo con velocidad constante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre este objeto? Tiene el peso, tiene la normal, ¿sí? Pero se está moviendo para allá con velocidad constante, o sea que no tiene aceleración en este eje. No hay nada que lo esté empujando y como no hay rozamiento, no hay nada que lo esté frenando. Entonces, esto es simplemente el diagrama cuerpo libre de la primera parte. Para la segunda parte, una vez que empezó a subir por la rampa, ¿no? O sea, si ustedes quieren, es la parte en la que iba sobre la parte plana. Cuando empezó a subir por la rampa, ya está en la parte con ángulo, hagamos el diagrama cuerpo libre. Tiene su peso. La normal ahora es perpendicular a la superficie, pero además hay una fuerza de rozamiento. Este objeto está subiendo, por lo tanto la fuerza de rozamiento lo intenta frenar. Tiene una fuerza de rozamiento que va para allá. Sí, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre en la parte en la que está subiendo. Que es la parte en realidad en la que nos va a importar resolver el problema, porque es donde hay algo que responder, ¿no? Entonces vamos a mirar esa parte de ahí. Muy bien. Podemos escribir las ecuaciones dinámicas, ya que estamos. Siempre es un buen ejercicio tenerlas escritas. Me voy a concentrar solamente, obviamente, en la segunda parte. Como ya sabemos que la parte en I, porque lo hemos hecho en un montón de otros ejercicios, la parte en I, el objeto en esta dirección no se mueve y por lo tanto me va a dar que la normal es igual a la componente I del peso. Eso ya lo sabemos, ¿sí? O sea que normal y componente I del peso es lo mismo. Ya escribo directamente el resultado. La normal es igual a la componente I del peso. Eso se debe a que si escribo la ecuación, nada, ya la hemos hecho varias veces para no perder el tiempo. Pueden mirar el video anterior que hice la misma deducción. Entonces vamos a mirar ahora en X, que es donde pasa algo interesante. En X tengo la fuerza de rozamiento, que me tira es negativa, ¿no? Porque hemos definido, no lo definimos de ninguna forma, pero supongamos que le llamamos positivo a la subida. Entonces, la fuerza de rozamiento es negativa y la componente X del peso también es negativa, ¿sí? Entonces acá vamos a tener menos la fuerza de rozamiento, menos la componente X del peso. Y esto va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración en X. ¿Sí? La fuerza de rozamiento va a ser el mu dinámico en este caso, porque el objeto se está moviendo por lo que vale la normal. Y aprovechando, yo acá me ahorro ya un paso. Si la normal era igual al peso en I, escribo directamente por el peso en I. ¿Sí? Menos el peso en X, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Sí? Necesitamos escribir con un poquito más de prolijidad cuánto vale en el peso en Y y cuánto vale en el peso en X. Bueno, recordemos, ¿no? El ángulo que nosotros tenemos es este de acá, o sea, conocemos este ángulo, ese es el ángulo de 35 grados, ¿sí? Entonces, si ese ángulo es de 35 grados, y acá nos imaginamos, esto es un triángulo, ¿no? Si este ángulo es de 35 grados, este ángulo que está acá arriba es el complementario de 35 grados.
Sí, digo, para poder trabajar. Sí, no, también lo pueden pensar que si es este 35, si este ángulo es 35 y este es el complementario de 35 y ustedes prolongaran esta línea acá, este ángulo sería el mismo que este. O sea, este de acá sería el ¿sí? Entonces, con esa idea en mente, de vuelta, el que nos interesa ahora es el que está en el eje X, que es este de acá, que es el opuesto, por tanto voy a ir con el seno, mientras que el Y, que es este de acá, es el adyacente y voy a ir con el coseno. Entonces vamos a escribirlo. Este es el que va con el coseno, este es el que va con el seno. Entonces acá me queda menos mu dinámico por el peso total multiplicado por el coseno del ángulo, menos el peso total multiplicado por el seno del ángulo, y esto es igual a la masa por la aceleración de X. ¿Vamos bien? El peso lo tenemos, porque es un dato del problema, sabemos la masa, así que automáticamente sabemos cuánto vale el peso. El coeficiente lo tenemos, el ángulo lo tenemos, la masa la tenemos, o sea que de acá podemos despejar la aceleración sin ningún problema. ¿Qué me dice esto? Que la aceleración en X va a ser igual a todo lo que está acá con esta masa pasada dividiendo. ¿Sí? O sea que simplemente resolver esta cuenta. Menos el mu dinámico. Bueno, no hace falta que escriba todo de vuelta. Si quieren ya pongo directamente los números. ¿No? El mu dinámico era 0,19, o sea que es menos 0,19 por el peso, que es la masa por la gravedad, o sea, 3 por 10 es 30 newtons, por el coseno de 35 grados. Eso tendría que ver cuánto da, cuánto es el coseno de 35 grados. Yo me cabro una calculadora y me fijo. Mm. Perdón, no tenía una calculadora a mano. El coseno de 35 grados es 0,82 redondos, 0,819 si ustedes quieren. Vamos a redondear en 0,82. Esto es 0,82. Y ya que estoy, miro cuánto vale el seno de 35 grados. El seno de 35 grados vale 0,57. Bien, entonces esto es 0,19 menos 0,19 por el peso que es 30 newtons por 0,82 menos, de vuelta el peso, 30 newtons por 0,57. Y todo esto dividido, esta masa que la tengo que pasar dividiendo, que es 3 kilogramos. ¿Sí? Bueno, es una cuenta que hay que hacer. La resuelvo para tenerla. A ver, esto es 0,19 por 30 por 0,82. Punto 19 por 30 por 82. Punto 19 por 30 por 82. Esto da 4,67 menos 4,67 newtons, menos 30 por 0,57, 30 por 0,57, esto da 17,1, menos 17,1 newtons, todo dividido 3 kilogramos. Bueno, y ahora esa última cuenta, ya la resolvemos. Esto es menos 4,67 menos 17,1, menos 4,67 menos 17,1. Todo eso dividido 3 me da menos 7,25, números redondos. Menos 7, un poquito más de 25, pero no importa, más. Menos 7,26 aproximadamente. Y si es newton del lado de arriba dividido kilogramos del lado de abajo, no me queda metros sobre eso. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que una vez que el objeto empiece a subir por esta rampa, va a sufrir una aceleración en sentido contrario de menos 7,25.
60,26 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, la pregunta no era una pregunta dinámica. O sea, en la mayoría de los problemas que venimos haciendo, medio como que la cosa se termina acá. Una vez que yo sé cuánto vale la aceleración, termina el problema. Pero en este caso, lo que me preguntaban era, ¿con qué velocidad llega a la parte de arriba? ¿Sí? Entonces acá tengo que trabajar un poquito más. Y para poder responder eso, voy a tener que meter alguna cosita de cinemática, lo que vimos en las unidades pasadas, ¿no? Por ejemplo, la ecuación que me dice cuánto valen las velocidades es, por ejemplo, la que decía que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Pero para poder responder para poder resolver esa ecuación, voy a escribirlo, así no nos mareamos tanto. Borro todo esto y escribo. Para poder hablar sobre las velocidades, seguramente necesitamos usar la ecuación que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La aceleración la tengo, ¿sí? La velocidad inicial también la tengo, es un dato. La velocidad final es la pregunta que me están haciendo, esta es la que quiero averiguar cuánto vale. Y lo que no sé es cuánto vale el tiempo para poder usar esa ecuación. Entonces voy a tener que hacer algo para encontrar el tiempo. Y ahí voy a tener que recurrir a la otra ecuación del MRV, ¿no? La de las posiciones. La que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. ¿Sí? En nuestro problema, ¿se acuerdan cómo era, no? La rampa tiene 12 metros de altura, tiene 12 metros de largo, no de altura, 12 metros de largo. Eso significa que la posición final es 12 metros. La posición inicial es 0, empieza ahí. Igual a la velocidad inicial es la velocidad con la que venía el objeto, que era 22 metros por segundo. Multiplicado por el tiempo, que es lo que no sé. La aceleración es lo que calculamos hace un rato, era menos 7,25. La mitad de menos 7,25 es menos, si fuera la mitad de 7 es 3,5 y la mitad de 0,25 es 0,12, digamos. O sea que es 3,5, 3,65. Números redondos, que más o menos 3,65 por t cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática que tengo que resolver. No queda otra, lamentablemente. Es una ecuación fea para resolver, pero hay que resolverla. Este 12 metros que está acá lo puedo pasar restando de forma tal de que toda la ecuación me quede igualada a 0, que es como estamos acostumbrados a resolver las cuadráticas, y tengo que aplicar la fórmula de la resolvente, ¿no? ¿Se acuerdan? Menos b más menos la raíz cuadrada. Bueno, lo que hacían en la unidad pasada. Vamos a resolverlo rápidamente. Esto sería el término A de las fórmulas de la cuadrática, esto sería el término B y esto sería el término C de la cuadrática. Esto cambiado de signo sería el término C, ¿no? Porque tengo que pasarlo por este lado, que es el término C realmente. Entonces vamos a resolver rápido la ecuación. Esto me dice que el tiempo es igual a menos B, o sea, lo escribo sin unidades para escribir más rápido. Menos B es menos 22 más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 22 al cuadrado, menos 4 por A, que es menos 3,65, por C, que va a ser esto cambiado de signo, por menos 12. Todo esto dentro de la raíz cuadrada y todo eso dividido dos veces lo que vale A, que es 2 por menos 3,65. ¿Sí? Bueno, hay que hacer esa cuenta. Amplia, a ver. 22 al cuadrado, esto es 484, o sea, acá tengo menos 22, más menos, la raíz de 484. Esto va a ser menos por menos más por menos menos, así que todo esto me va a dar un menos finalmente. Hago la cuenta más rápido así, 4 por 12 es 48, y ahora esto va a ser 48 por 3,65. 48 por 3,65, eso me da 175,2. 175,2. Todo dividido dos veces A, que fíjense que es lo que me había dado la aceleración originalmente, porque acá la habíamos dividido por 2. Así que esto es el 725 que teníamos originalmente. Menos, ¿no? Negativo. Sobre 725. Esta es la parte en volante, porque hay que hacer una cuenta simplemente, pero del otro mundo, bueno, hay que resolver. Esto me da finalmente menos 22 más menos, veamos lo que da eso. 484 menos
175.2 me da 308,8 y si a eso le calculo la raíz cuadrada, eso me da 17,57. Esto más. Voy a redondear a 17,6 porque no me importa el resultado exacto. Más o menos 17,6 sobre menos 7,25. Este más menos hace que tenga que hacer dos cuentas. Una sumando y una restando. Cuando sumo, me da menos 22 más 17,6. Todo eso da menos 4,4 dividido 7,25, dividido menos 7,25. Me da positivo 0,6. O sea que esta parte me da que el tiempo 1 es 0,6 segundos. La segunda cuenta me dice que es menos 22 menos 17,6. Eso dividido menos 7,25. Esto da 5,46. O sea que el tiempo 2 es 5,46 segundos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál de los dos tiempos voy a usar? ¿Por qué me da dos tiempos? ¿Se acuerdan cómo era esto, no? Uno se puede imaginar fácilmente que es un objeto que estaba subiendo, viene por una cierta velocidad y empieza a subir por la rampa. En algún momento pasa por esos 12 metros. Pero como es un problema que tiene aceleración para este lado que lo está frenando, ese objeto en algún momento llega a una altura máxima y empieza a volver. Entonces, por ese mismo punto pasa, tanto cuando va a la ida como cuando va a la vuelta. Entonces, aunque está en la rampa, este es el punto que está a 12 metros, pero lo que esto me dice es que desde que empezó a subir, a los 0,6 segundos pasó por acá, pero después siguió subiendo, en algún momento se frenó, empezó a bajar y volvió a pasar por acá a los 5,46 segundos. Sí, eso es como se interpreta este resultado. Nosotros nos va a interesar el primero de los dos números, porque es cuando pasa por primera vez por ese lugar, cuando pasa a la subida. Entonces vamos a usar este, que tarda 0,6 segundos en pasar por ahí. Entonces ahora sí podemos usar esta expresión, porque juntamos esto con eso, y nos dice que la velocidad final, que es la que estamos queriendo averiguar, es la velocidad inicial, 22 metros por segundo, más la aceleración, pero la aceleración me da negativa, era menos la aceleración, menos 7,25 por el tiempo, por 0,6 segundos. ¿Sí? Bueno, hay que ver cuánto da eso. 7,25 por 0,6. 7,25 por 0,6. Eso da 4,35. Y ahora tenemos que hacer 22 menos 4,35. Eso da 17,65. O sea que la velocidad a la que llega ahí arriba es de 17,65 metros por segundo. ¿Sí? O sea, todavía va bastante rápido cuando pasa por ahí arriba. Le falta un buen trecho para frenarse. ¿De acuerdo? Bien, como siempre, se los dejo, ustedes mírenlo, pongan pausa, yo mientras tanto avanzo.